Bienvenidas a todas, porque por ahora solo veo a chicas. Que se den por bienvenidos los hombres y se incorpora alguno nuevo. Espero que esté todo bien. Y hoy vamos a hacer un trilla para el sistema nervioso. Os digo por qué vamos a hacer un trilla para el sistema nervioso, porque uno no puede perder los nervios. Incluso cuando las situaciones son muy difíciles, uno tiene que trabajar su sistema nervioso, que no te saque de tu centro. Que si el sistema nervioso empieza a vibrar así muy fuerte, ¿no? Es como te vas. ¿No? Tiene que ser fuerte. Tiene un sistema nervioso fuerte es fundamental para vivir, para vivir bien. Un sistema nervioso débil, el otro día me vino, a veces no os ha pasado a vosotros que os viene, comparta usted sus recuerdos del Facebook. Y a veces veo mis recuerdos de lo que puse en el Facebook hace no sé cuántos años y digo, vaya chorrada más grande. Qué tontería más. Pero me vino uno que decía, cuando no hace viento, hasta la veleta tiene temple. Y eso es, o sea, el temple te lo da el sistema nervioso. Porque cuando no hace viento, cualquiera está bien, no pasa nada. El problema es cuando empieza a soplar el viento. Cuando empieza a soplar el viento ya las cosas no... Entonces, lo que te mantendrá el temple te lo va a dar el sistema nervioso. El sistema nervioso hará que tengas temple. Y recordad que los caballeros, había una orden que era la orden del temple, y era los caballeros templarios, ¿no? Los que se movían de alguna manera con su mente neutral, ¿no? Los que podían estar presentes en su sitio, independientemente de las circunstancias que tuvieran a dar. Pues hoy os quería hablar de una cosita que empezamos a hablar en un grupo que tenemos de comentarios de textos sagrados. Empezamos a hablar el domingo, pero quería comentarle también. Mirad, es una cosa de la Biblia también. Dice, creo que lo habréis oído todos, es muy famoso, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no sería nada de lo que fue hecho. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en las tinieblas no la comprendieron. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, llena de gracia y verdad. Es muy bonita. Es muy bonita. Es de Juan, yo no sé qué. Sí, Juan 1, 3, 5, 14. Vale, todo eso. Eso significa, psicológicamente hablando, porque todo lo que hay en el texto sagrado siempre tiene una explicación psicológica, o para que lo entendamos mejor, cuando habla del verbo, se refiere a la palabra. Es decir, la palabra es Dios. Literalmente, eso es lo que dice la Biblia. La palabra es Dios. El verbo es Dios. O sea, tú creas, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente quiere decir que lo que tú dices o tus palabras son las cosas que vas a vivir de alguna manera. Según tú te expreses, según tú te manifiestes, porque fijaros que
el lenguaje no tiene desperdicio. Hablar es lo mismo que manifestar. ¿Os dais cuenta de que usamos la misma palabra para manifestar una cosa? Pero manifestar tiene dos acepciones. Una es manifestar, es decir, hablar, y otra es que algo se manifieste, es decir, que algo se cree de alguna manera. Es decir, hablar y manifestar es lo mismo. ¿Por qué utilizamos la misma palabra para crear algo y para hablar? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Al principio era el verbo y el verbo era Dios. Y de él, es decir, del verbo es de donde salió todo. Todo lo que hay, todo lo que existe salió del verbo. Y lo primero que hizo Dios fue nombrar las cosas, si lo recordáis. O sea, lo primero es que uno tiene que nombrar las cosas. Entonces, uno se puede crear a sí mismo realmente. Y uno puede crear a Dios. Parece una tontería, pero es verdad. Porque, ¿quién es Dios? Según la Biblia. El verbo. Es decir, tú puedes crear a Dios. Tú puedes crear amor y tú puedes crear un infierno en la tierra. ¿Qué os creéis que están creando ahora mismo los medios de comunicación que se llaman el quinto poder? ¿No será por algo? ¿Qué creéis que están creando? ¿Vosotros lo veis? ¿Vosotros creéis que ahora mismo se está creando otra cosa que no sea miedo a través de los medios de comunicación? Mirad el Facebook, o mirad cualquier red social, o mirad cualquier periódico. Es que te vas a morir, es que yo no sé cuántos muertos hoy, es que yo no sé cuántos muertos mañana, es que yo no sé cuántos muertos pasados, es que como no hagamos esto que nos dicen, entonces nos vamos a morir todos y va a venir una tercera o una quinta caída del universo. Yo qué sé, el universo también se llama verso. ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta de que el medio de comunicación lo que está creando es tu propio miedo, si tú le prestas oídos a ello? El verbo es lo que está creando. ¿Y qué está creando? Miedo. Eso es lo que está creando, miedo. Tú también seguramente algunas veces estás creando miedo. ¿Y qué te crees? ¿Que no lo vamos a pagar los que creamos si hemos creado miedo? Yo procuro no crearlo, pero a veces se me escapa. El miedo, el único virus de verdad que existe, se llama miedo. Ese es el único virus. El otro, bueno, porque si no tuvieras miedo a morirte, mira tú, ¿cuál sería el problema? El miedo es el miedo. Y el miedo es lo que nos está jodiendo la vida. El miedo es lo que le jode la vida a todo el mundo. Porque el miedo, igual que os otra vez, te hace mal. La maldad, toda la maldad del mundo viene del miedo. Entonces, como tú le prestes oído a los medios de comunicación, ya sabes lo que tienes, miedo. ¿Por qué tú creas miedo? No crees miedo a nadie. No crees miedo a tu alrededor. No, mira lo que te va a pasar. ¿Cuántas madres crían hijos miedosos? No, mira, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, que no hagas esto, que no hagas lo otro, que si patatín, que si patatón, no te metas aquí, no vayas allí, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y luego dirás, no, es que mi hijo es un miedoso. Digo, coño, ¿qué hiciste tú? Tú, a través de tus palabras, el verbo, Dios, ¿qué has creado? A una persona llena de valentía, a una persona llena de temple, ¿eh? ¿Le has dicho a tus hijos o a quien tú tengas influencia en ellos que tú no te vas a morir, hijo mío? No te preocupes, no te preocupes.
no hay muerte. No te preocupes, nadie se ha muerto nunca, tienes un alma, tu alma es infinita. ¿Se lo ha dicho a alguien? ¿Te lo han dicho a ti? Bueno, ahora te lo estoy diciendo yo. Yo no te estoy vendiendo miedo, o por lo menos espero no venderte miedo. Pero, cuando eras pequeño, ¿alguien te lo dijo eso? O te dijo, no te metas aquí, no vayas allí, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo demás allá, así te va a pasar esto, así te va a pasar lo otro. Es lo que te dijeron. Y tú mismo te estás dirigiendo a ti con palabras, con lo cual te estás creando día tras día. Y tú estás creando tu vida. Si tú te dijeras todo el día, mira, no pasa nada, no pasa nada. Al principio no te lo vas a creer, no pasa nada, eres un ser infinito. No pasa nada, no pasa nada. No hay muerte, no pasa nada. No pasa nada, esto es solo un juego. Si tú te lo repitieras, al final tú crearías eso. Y entonces dejarías de tener miedo. Si tú lo que te repites es, ay, mira lo que me va a pasar, porque yo no sé, porque ahora me voy a morir, porque me van a contagiar, porque yo no sé qué, porque pi, porque pon, porque todo, eso es lo que tú vas a crear. Y no lo digo yo, pero es que lo dice antes la Biblia. El verbo es Dios. El verbo es Dios. Tus palabras son lo más sagrado que tienes. Por favor, hazte un favor a ti misma y a ti mismo y hazle un favor a la humanidad entera. No crees miedo a través de tu palabra. No crees pequeñeces en los demás. No. Crea amor. Crea grandeza a tu alrededor. Eso es lo que te vas a encontrar y eso es lo que vas a recibir. Tú eres grande, no te pasa nada, no pasa nada, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Date cuenta, medita, trabaja en ti, no te preocupes, en algún momento te darás cuenta, estás creando algo distinto en esa otra persona. Tus palabras están creando algo distinto y en ti también están creando algo distinto. Porque a medida de que tú lo vas diciendo, eso también se crea en ti. Tú lo vas diciendo y lo vas expresando y lo vas transmitiendo y tú te vas creando a ti mismo. Y tú te vas creando a ti mismo. Trata de hacerte consciente de tus propias palabras. Tus propias palabras, normalmente nuestras palabras salen de nuestro inconsciente. Entonces, como nuestro inconsciente está lleno del miedo, que normalmente, porque es que de verdad estamos en un país de miedosos. Pero bueno, Sol es un país de mamás miedosas. Es como es. ¿Vale? Tu palabra puede empezar a crearte de otra manera. Ya está bien. Ya está bien. O no has tenido bastante. ¿Qué quieres? ¿Más? ¿Más miedo? ¿Hasta dónde vamos a tener que llegar para darte cuenta de que tú tienes un alma? ¿Hasta dónde tiene que llegar tu sufrimiento? ¿Hasta qué infierno tenemos que llegar para entender que eso es así? ¿Hasta dónde nos va a tener que achuchar la Pachamama, la Madre Tierra, para que nos demos cuenta de eso? ¿Hasta dónde? Porque las personas que no tienen miedo no hacen daño. Es que esto es algo que tenéis que se tiene que tener en la cabeza. Porque la persona que no tiene miedo, no. ¿Para qué te va a hacer daño? ¿Para qué te va a criticar por detrás? ¿Para qué te va a traicionar? Si no tienes miedo, no puedes hacer nada. Y solo cuando tú no lo encuentres, él lo creas. Es decir, creer y crear tiene también la misma
en la misma raíz, y es por algo. Cuando tú creas o creas a Dios, es decir, a la totalidad de todo dentro de ti, cuando tú creas que eres absolutamente infinito, es decir, tú te crees a ti mismo como un ser infinito, te definas a ti mismo como un ser infinito, entonces ahí se acabó el problema. Se acabaron todos tus problemas. Se acabaron todos tus rollos. Pero te tienes que crear. Y eso lo tienes que hacer a través de tus propias palabras. Haz tus palabras conscientes. Hazte consciente de lo que dices. Hoy me parece, no sé si en el Facebook o donde lo vi, o quizá en un vídeo que mandaron al grupo, quien sea, ¿no? Decía esto, ¿no? Si tú te dedicas a transmitir miedo a través de tus palabras, ¿qué es lo que vas a crear? ¿Qué te crees? ¿Que no te va a volver de vuelta? ¿Qué te crees? ¿Que no te va a atizar luego? ¿Que eso no es como un boomerang? ¿Qué te crees? ¿Que te vas a librar? ¿Qué te crees? ¿Que no existe una cosa que se llama karma? Que si tú creas miedo a tu alrededor, pero esto es muy fácil, tampoco tienes que ir muy lejos. Si tú creas miedo en tus hijos, ¿qué te crees? ¿Que eso luego no te va a venir de vuelta a ti? ¿Qué te crees? ¿Que no los vas a llorar? Venga, ánimo. Nosotros somos yogis, estamos aquí para eso. Empieza a utilizar tus palabras propiamente. Yo soy infinito. Yo soy infinita. No pasa nada. Al principio no te lo crees. Da igual. Repítelo. Ya lo recordarás en algún momento. Yo soy infinita. No me va a pasar nada. No va a pasar nada. No me voy a morir. No me voy a morir. Mi alma no se mueve. Yo soy mi alma. Y mi alma no se va a morir nunca. Punto. Ya. Se acabó. ¿Y eso por qué es verdad? Porque lo digo yo. ¿Entendéis? Porque mi verbo, mi palabra está creando eso. No hace falta que sea primero tu pensamiento, primero tu palabra y después tu pensamiento. Primero va tu palabra. La palabra es la que nos crea. Si queréis, podéis leer un montón de literatura psicológica sobre eso. Veréis como el lenguaje es lo que nos hace. No la mente crea el lenguaje, sino el lenguaje crea la mente. Si alguno está interesado, que me lo pregunte y le pasaré un artículo sobre ello. Que veráis qué interesante es. Es el lenguaje. Nosotros somos una sociedad porque tenemos un determinado tipo de lenguaje. Es el lenguaje. Bien, así que hoy vamos a hacer... Espera que paro la grabación y la vuelvo a iniciar. Aquí.